Lo que está aconteciendo en estos tiempos, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos personalmente cuando Él vino a la tierra. Él habló de estos acontecimientos. ¿Cuáles serían las señales antes del fin? Así que lo que está aconteciendo ahora ya está escrito en la escritura. Ahora nos habla esa misma palabra a nosotros como discípulos de Jesucristo. Y si tú aún todavía no eres discípulo de Jesucristo, también esta palabra es para ti, para que conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Así que el Señor Jesucristo habló de estas cosas en Marcos 13 al 3. Él nos dice: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. El Señor Jesucristo les dijo. Jesús respondiendo comenzó a decir: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Dice acá que vendrán muchos diciendo que son el Cristo. Ahora hay muchos anticristo. Ahora hay muchos que predican la palabra del Señor según ellos, pero quitándole y poniendo la palabra a su favor, teniendo toda clase de pecado en las iglesias. Esos son anticristos, porque la palabra de Dios, aquí el Señor Jesucristo nos dice que vendrán muchos anticristos. Y mira, dice que nadie os engañe. Y cuando habla de mira que nadie os engañe, está hablando a sus hijos, a los cristianos. Sus hijos algunos van a ser engañados. Así que tenemos que conocer los tiempos y tener mucho cuidado de no ser engañados, porque acuérdense que va a venir el hombre de perdición, el anticristo, que habla también en la palabra de Dios, que vendrá un engañador, un gobernador que gobernará no una nación, sino que va a gobernar todas las naciones. Va a ser un gobierno mundial. Y es lo que estamos viendo que se está alineando, se está armando ese camino para ese hombre de pecado. Bien lo podemos ver ahora con todo lo que está pasando con los gobiernos y con las naciones, que se está preparando el camino para ese hombre de pecado. Y entonces vamos a seguir leyendo lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el 7 en adelante. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Escuchemos bien y estemos atentos que dice la palabra de Dios, que aún no es el fin. Cuando escuchemos de guerras y rumores de guerras, todavía no es el fin, dice aquí Jesucristo. Porque sigue diciendo en el 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Aquí sí ya nos viene hablando de los principios de dolores. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y es lo que vamos a estar viendo, porque ya se está alineando, como les digo, para que suceda esto de naciones contra naciones y reino contra reino. Ahí va a ser cuando va a salir este hombre de pecado, el gobernador de todas las naciones, el anticristo, el engañador. Y también dice que veremos terremotos, también van a haber terremotos en muchos lugares, no solamente en un lugar. Es bien claro, porque acuérdense que el Señor Jesucristo a sus discípulos les aclaraba las cosas. A los fariseos el Señor Jesucristo les hablaba por parábolas,
pero a los discípulos sí Él les aclaraba las cosas. Así que muy claro lo dice aquí, que habrán terremotos en muchos lugares, no en un lugar, en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Y alborotos estamos empezando a ver. Ustedes saben todo lo que está pasando, todos estos grupos que se están alborotando, y cada vez van a ser más. Cada vez va a ser más alborotos de estos grupos grandes de personas que están en contra de los cristianos. Y entonces aquí ya dice el Señor Jesucristo que estos sí son principios de dolores. Ya cuando esto empiece a suceder, principios de dolores son ya. Así que tenemos que conocer bien los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo de todo corazón, porque si alguna vez te has sentado un momento a pensar, para los que no conocen de Jesucristo todavía, si en verdad en esta tierra va a haber un final, ¿qué va a acontecer? ¿Cuál será nuestro socorro? ¿Dónde iremos? ¿Debajo de las piedras? ¿En las grandes mansiones? ¿O nos iremos al espacio? ¿A dónde nos esconderemos cuando vengan todos estos juicios? ¿Dónde será nuestro refugio? ¿Dónde? ¿En las montañas? ¿A dónde? No hay ningún refugio cuando vengan esos tiempos de tribulación. Solamente nuestro socorro es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el único Salvador. Así que vendrán tiempos más grandes cuando ya va a nacer el bebé. Los dolores son tan grandes que será al final cuando el bebé nazca. Porque si leemos y pasamos a lo que nos dice Lucas, en Lucas 21 al 25, ahí también nos habla de las señales el Señor Jesucristo, cuando nos dice allí que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí nos está hablando ya de grandes señales. Cuando el sol ya no va a dar su luz, la luna se convertirá de sangre roja y las estrellas caerán del cielo. Grande y terrible este día que viene, y dice que la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Ya cuando habla de esto ya son acontecimientos como de tsunamis. Algo tan grande, ustedes saben que las olas se salen de lugares tan terribles. Ustedes saben que ya hemos visto tsunamis. ¿Se imaginan ustedes viendo tsunamis y la gente alborotada? Más que todo, los que no conocen la santa palabra de Dios serán los que se van a alborotar porque no saben qué está aconteciendo, qué es lo que se está saliendo de fuera del lugar, algo que va a ser tan grande y espantoso. Así que los que conocemos la Escritura y la entendemos, sabemos que estos acontecimientos son el Señor mandándonos mensaje de que está pronto de venir. Son dolores de parto grandes, que ya el bebé va a nacer y que el Señor Jesucristo va a descender de los cielos, porque tenemos que conocer los tiempos, porque el Señor Jesucristo nos dice cuándo Él descenderá, qué tiene que pasar. Habla de grandes cosas que acontecerán. Acuérdense que en la Escritura también hablan del día grande y espantoso del Señor. Así nos dice que vendrá el día grande y espantoso de Jehová. Un día grande. Va a ser el final cuando habla que las estrellas caerán del cielo y que el sol ya no dará más su luz. Todo eso nos dice, y que nos habla de la luna también, nos habla de estos astros que cuentan la gloria de Dios, que cuentan los tiempos del fin. Por ahí podemos saber, por las señales, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que viene. Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor Jesucristo porque Él es todo nuestro socorro. Él es el Todopoderoso. Buscarlo a Él de corazón. Si todavía no has conocido al Señor Jesucristo, ven a Él, que es tan hermoso conocer de Él,
que parece que somos locos hablando de la santa palabra de Dios, porque de verdad que estamos locos los cristianos, porque amamos al Señor Jesucristo y creemos firmemente en sus promesas. Y vamos a seguir leyendo lo que dice en el 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vean cuán grande es lo que viene, cuán grande es, porque los hombres desfallecerán por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Es algo grande, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense ustedes, nunca desde que hay humanidad en la tierra ha sucedido esto. Y va a suceder esto, porque tiene que cumplirse la palabra de Dios tal como está escrita. Dice la santa palabra de Dios que no quedará una tilde que no se cumpla, se cumplirá todo. Así que nos sigue diciendo en el 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Gloria al Señor Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así vamos a decir, dice en una parte de la Escritura, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que miren lo que dice aquí, algo grandioso. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hasta nos dice cómo Él va a regresar, cómo va a venir en una nube por su iglesia. Y sigue diciendo en el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuán hermoso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Levantar vuestra cabeza y no estar triste por lo que está sucediendo, sino saber que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, que los tiempos que vienen van a ser grandes, terribles, pero también tenemos que ver lo positivo, que el Señor Jesucristo está a las puertas y que su venida está tan cerca cuando veamos todos estos acontecimientos que estamos viendo y que veremos mucho más, algo que nunca hemos visto en la historia. Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Levantemos nuestra cabeza y hablemos de la palabra de Dios a todo el que podamos, porque la palabra de Dios dice que si tú te avergüenzas de su palabra, Él se avergonzará de ti en aquel día. Así que tenemos que hablarles a las almas perdidas que hay un camino, que hay una salvación. No importa dónde hayas caído, en qué pecado estés. El Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para lavar todos esos pecados con su sangre. Él fue el único que murió en una cruz por nosotros y que derramó su sangre. No hay otro camino, solamente el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, resucitó al tercer día y se fue a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuán hermosas son todas las palabras y lo que el Señor Jesucristo hizo. Y si continuamos leyendo lo que dice en el 29, también les dijo una parábola. Mira la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ¿Qué está hablando aquí? Nosotros podemos entender los tiempos. Cuando vemos que está reverdeciendo las ramas, vemos que está ya reverdeciendo, que está echando hojas, que se acerca el follaje en los árboles, en la naturaleza. Así que el Señor Jesucristo esto lo compara con los acontecimientos que estamos viendo
de que Él se acerca y que está anunciando que Él está a las puertas, que Él viene. Y sigue diciendo en el 30, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Bueno, es lo que leímos y sigamos a continuación en el 31. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea, acá lo dice bien claramente, que está cerca el reino de Dios. Qué hermoso lo que dice la verdad. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Miren cómo dice acá, hasta nos dice que no estemos tanto en los afanes de este mundo. Y saben que ahora no tenemos tiempo para buscar de Dios porque estamos tan afanados en todo lo de cada día. Estamos tan afanados, pero sí tenemos que apartar tiempo para Dios. Un tiempo para escudriñar la palabra de Dios, escuchar su palabra. Miren que sigue diciendo en el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que estemos en pie. ¿Qué quiere decir que estemos en pie? Que estemos preparados, en pie, listos para su venida. Qué hermoso, de verdad. Es muy claro todo lo que dice aquí, se entiende bien lo que el Señor Jesucristo nos dijo aquí. Así que tenemos que estar preparados, listos como una novia para ese día de ese acontecimiento de la venida del Señor Jesucristo. Si todavía no has conocido al Señor Jesucristo, como lo dije hace un momento, ven a Él. Él está con los brazos abiertos. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Para que nosotros sepamos que cuán importantes somos para Dios. Porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que seamos salvos. Por eso Él dice también de que Él no tarda su venida, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Ese es el propósito de Dios, de que seamos salvos. Así que aquí bien claro como Él nos está hablando aquí en su santa palabra. Y nos habla más de acontecimientos que estaremos viendo en los últimos tiempos. Son muchos los acontecimientos que vendrán en ese día. Tenemos que estar preparados como una novia, esperando ese día glorioso de la venida del Señor Jesucristo. Porque los tiempos del fin se acercan. Y a veces hay personas que dicen que Dios se tarda en venir, que desde que mis abuelos, mis bisabuelos se escucha que viene y no viene. No pensemos así. Él no quiere que nadie se pierda. Él está esperando que las almas se arrepientan y busquen de Él. Y también todos los acontecimientos que están escritos se tienen que cumplir, porque como ya dije en las palabras de Dios, dice que no quedará ni una tilde que no se cumpla de la palabra de Dios. Todo se va a cumplir. Porque también si pasamos nosotros, como ya les dije, que en diferentes partes de la Escritura nos hablan de lo mismo, de los acontecimientos. Porque si nosotros vamos a Apocalipsis,
Cuando ya habla de los sellos que se van a abrir, también nos habla de estos acontecimientos, grandes acontecimientos. Nos dice en Apocalipsis 6 al 12, mire, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ustedes saben que se volvió una luna, hace unos días se volvió una luna roja como sangre. Estos son grandes señales, acontecimientos que vienen para la tierra. Dios hablando. Esta luna siempre casi coinciden con las fiestas judías, porque saben lo que pasó en esta luna de sangre y también la fiesta judía que estuvo de que coincidió. Así que esto no es coincidencia, esto ya todo, ya Dios dejó todo esto escrito, los acontecimientos, y que todo pasa porque Dios lo permite, hablándonos con esa luna de que vendrán tiempos grandes a la tierra. Pero nosotros tenemos que estar preparados, los cristianos, y sabemos lo que está sucediendo. La luna dice que se volvió toda como sangre, roja como sangre. Y algunas personas dirán, pero ya hemos visto estos acontecimientos de la luna de sangre, hemos visto eclipses, eque del sol y todo esto. Pero no, los acontecimientos, cada uno es diferente. Cada acontecimiento es más grande. Así que esta luna de sangre es grandes acontecimientos y grande señal que nos manda Dios a la tierra. Recuerden que en aquellos días, dice la palabra de Dios, que va a ser como los días de Noé. Ustedes recuerdan que en los días de Noé, Noé les hablaba de los acontecimientos que vendrían a la tierra, pero no quisieron creer. Y así también ahora la gente no quiere creer. La gente se ríe, la gente no quiere entender, pero ese día va a ser terrible, va a ser grande, porque como ya les dije, en la palabra de Dios habla del día grande y espantoso de Jehová. Así que va a venir ese día grande, pero como dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo que aquellos días serían como los días de Noé. ¿Por qué? Porque Noé predicaba, hablaba, les daba el mensaje, pero no quisieron escuchar. Y ellos pensaron que Noah o Noé estaba loco. ¿Qué le pasa a Noé? ¿Se le zafó un tornillo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y se acercaban a ver lo que Noé estaba haciendo, el arca. Y no sabían que Noé estaba en lo correcto. Pero cuando el diluvio vino y se lo llevó a todos, allí se dieron cuenta que Noah o Noé no estaba loco. Allí se dieron cuenta lo que aconteció, pero ya fue demasiado de tarde, porque en la palabra de Dios habla que las aguas subieron hasta los cielos. O sea, fue algo que nadie se podía salvar. No te podías subir a los árboles, o si habían grandes edificios, subirte a los edificios. Nada de eso. Se lo llevó a todos. Por eso ya yo antes dije de que ¿dónde nos esconderemos cuando vengan estos juicios de Dios? ¿A dónde? No hay escapatoria. No hay, porque nadie se pudo escapar en ese entonces. Y lo que pasó en ese tiempo fue grande, pero lo que va a venir ahora va a ser terrible también. Entonces, nadie se salvó, solamente Noé y su familia, porque Noé tenía a Dios en el corazón, era un justo. Así que así aquellos días así van a ser, porque la palabra de Dios dice que será como los días de Noé, también la palabra de Dios nos dice. Pero yo quiero leerles aquí también donde habla en Apocalipsis, donde estamos leyendo el 6 al 13, lo que dice la palabra de Dios de los acontecimientos para los tiempos del fin. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Imagínense cómo van a caer las estrellas del cielo, caerán a la tierra, como los frutos que caen de la higuera. Algo grande. Pero ya estos acontecimientos ya son el tiempo del fin.
ya Jesucristo ya vino por su iglesia, porque aquí habla de los sellos que se van a abrir en los últimos tiempos, ya al final en el Apocalipsis. Pero lo que sí, que van a suceder grandes acontecimientos y son las señales que estamos viendo ahora, que todavía no es el fin, nos dijo Jesucristo, pero ya cuando dice que serán los dolores de parto, en los dolores de parto, ya cuando dice que nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diferentes lugares y el mar agitado, o sea, ya tenemos que saber qué es lo que viene. Y si tú me dices, ya ha habido todos los tsunamis, terremotos, pero aquí habla de algo más grande de lo que hemos visto, porque dice que nunca hemos visto lo que vamos a ver en los tiempos finales. Así que yo estuve tan contenta de compartirles aquí algunos textos bíblicos y espero que les haya gustado. Y si te gustó, por favor puedes comentar. Yo quiero saber si van a ver este mensaje y que Dios les bendiga. Hasta un próximo video. Hasta luego. Mi propósito es hablarte de la santa palabra de Dios tal como está escrita, así como está escrita, sin ponerle ni quitarle, porque dice la palabra de Dios que si le quitamos será quitado nuestra parte en el reino de los cielos. Espero que les haya gustado este mensaje, que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén.